Bien, pues continuamos platicando con el profesor José Vargas Ambrosio de la Facultad de Filosofía y Letras. Platicábamos en el bloque anterior acerca del surgimiento de la filosofía en Grecia, de que particularmente esa es su área de interés, su área de estudio, la filosofía clásica, pero nos quedaba un poco la pregunta abierta respecto a Tales, ¿no? Y esta búsqueda de el saber por qué conocemos y el conocimiento por el conocimiento mismo, ya sin una necesidad como se tenía en Egipto de una aplicación de lo que estoy conociendo con fines totalmente comerciales, exactamente, trazar los terrenos, trazar el terreno, etcétera. Poder sembrar, ¿no? Sí, pero no solo fue Tales, ¿no? Yo creo que fue toda una generación y se vuelve un boom, quizá en ese momento en Grecia, la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo. ¿Qué nos puede comentar al respecto, profesor? Sí, digamos que es muy importante reconocer que para Grecia y la filosofía en ese momento faltaba esa parte, ¿no? O sea, si bien la experiencia permitía conocer la realidad, pero no era suficiente. Había que, de alguna manera, explicar, buscar categorías que tenían que ver precisamente con el proceso de explicación, y que en ese momento se hablaba de lo que representa la contemplación, ¿no? Bastaría con contar esa anécdota que muchos conocen de Tales, cuando Tales va observando el cielo, ¿no? Y de pronto cae en un pozo, ¿no? Y según su ayudante o una muchacha que le ayudaba, se ríe y se burla de Tales, ¿no? Porque dice que estaba mirando hacia el cielo, pero no se daba cuenta de lo que había a sus pies, ¿no? Entonces, dentro de esa anécdota, se dice que Tales, tal vez por esa burla, ¿no? de su ayudante y por amor propio además, les demostró que si él podía hacerse inmensamente rico, en el sentido de que pensó que podía hacerlo rico, y entonces se supone que cultivaban la vid, ¿no? y hacían aceite de oliva, podríamos decir en términos contemporáneos, ¿no? Sí. Entonces él especuló y compró muchos terrenos de tal manera que cuando escaseó, podríamos decir en términos de lo que para la economía actualmente implica esto, tenía que ver mucho con la usura, con el aprovechar, el haber acaparado, que se los vendieron muy baratos, ¿no? Y él supo hacer uso de eso y vendió como quiso en ese momento. Y de acuerdo a esa tradición, dicen que ganó mucho dinero, ¿no? Bueno, eso no le importaba mucho a Tales. Siempre se ha dicho que los filósofos, a final de cuentas, no son economistas y que lo que menos les importa es el dinero, ¿no? Yo me acordé ahorita de Sor Juana, ¿no? Hay un pensamiento de ella que dice: dediqué mi vida a poner riquezas en mi pensamiento antes de poner mi pensamiento en las riquezas. Entonces yo creo que muchas veces el filósofo, no tanto el científico, yo creo que es más bien el humanista, el que tiene en la mente el valor de las cosas y dimensiona el concepto riqueza, ¿no? Claro. Como en este caso de Sor Juana, pues es lo que uno pueda alojar en el pensamiento, sí. Y con Tales de Mileto. Claro, por ejemplo, esto que tú decías, ¿no? De la idea de que a final de cuentas mucho de lo que se ha desarrollado en la filosofía en nuestro tiempo tiene que ver con la filosofía clásica, ¿no? Y tiene que ver mucho con Platón, por ejemplo, sí, ¿no? El gran filósofo, ya con un desarrollo mucho más específico de lo que es el quehacer filosófico, porque todavía con Tales y con los presocráticos, incluso el término filosofía todavía se duda que surgiera o que lo usaran. Para esa época como que no usaban el término, ¿no? Claro. Era más el término sofos, ¿no? Sofos como sabio, pero quien realmente utiliza esa o se considera que ya propiamente le da un sentido es Platón, ¿no? En el sentido de filósofo, ¿no? El amante del saber o de la sabiduría. El que tiene afinidad. Exactamente. Y hay un filósofo inglés del siglo XIX, que es Whitehead,
que es el que hace referencia a Platón y a los diálogos. Ya. Y él dice que después de Platón, todo lo que se ha escrito en la filosofía son citas a pie de página. Así es. Eso quiere decir que quien quiera ser filósofo, lo primero que se recomienda es que lea los diálogos de Platón, Claro. ¿no? Y que Platón dejó, afortunadamente, para el estudio de la filosofía, un buen número de diálogos, ¿no? No, y además este asunto, retomando la idea de todo lo demás son notas a pie de página, yo creo que la filosofía, al ser una actividad humana, tiene también una evolución. Claro, claro. Si la sociedad cambia, las relaciones sociales, económicas, políticas, religiosas cambian, la forma de abordar los problemas normales que puede pensar un ser humano, pues también van a cambiar. Entonces, tenemos filosofía alemana, tenemos filosofía francesa, inglesa, incluso mexicana, ¿no? A este respecto, yo quisiera hacerle una pregunta más, profesor, respecto a la filosofía mexicana. ¿En qué posición está? Sí, mira, antes de llegar a la filosofía mexicana, quisiera comentarte que cuando yo estudié, estamos hablando de los inicios, finales del 79, ya los 80, aún en esta universidad y el plan de estudios tenía como, digamos, fundamento, ¿no? Mi plan de estudios, ¿no? El marxismo. Claro. O sea, podríamos decir que yo me formé en el marxismo, Sí. cosa que podríamos ponerlo entre comillas, porque además era como decir, bueno, les vamos a dar mucho marxismo para que se vuelvan luchadores sociales, agentes que armen la revolución, ¿no? Que transformen la sociedad. No hay que olvidar esa tesis 11, ¿no? De Marx, Claro, con claro. relación a Feuerbach, ¿no? Que dice Marx, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversos modos. Ahora, de lo que se trata es de transformarlo, claro. Pero, por ejemplo, un gran marxista que bueno, fue español, pero después se formó en México, como fue Sánchez Vázquez, que podríamos considerarlo como un filósofo mexicano, ¿no? A pesar de Sánchez Vázquez creo que tendría como 17, no sé, era muy joven cuando llega a México, ¿no? Y toda su carrera la hizo en México. Okay. Entonces Sánchez Vázquez insistía mucho en que esa tesis que Marx escribe en relación a Feuerbach, no habría que dejar de lado esta idea de que finalmente lo que le interesa al filósofo es esa parte teórica, ¿no? O sea, no es que el filósofo no se compromete, porque de ahí viene una gran tradición en México, que actualmente todavía está muy fuerte, del compromiso del filósofo con la sociedad. Claro. Por citarte a otro filósofo que es Luis Villoro. Luis Villoro, que tiene poco tiempo de haber muerto. Del Colegio de México, ¿no? Sí, y de la UNAM, papá de Juan Villoro, escritor. Padre del escritor, y que él se comprometió mucho, a pesar de que él tuvo una formación en la analítica, que es una tradición muy de lógica y análisis del lenguaje, pero aún así él siempre estuvo comprometido con la cuestión del indigenismo. Por ejemplo, su primer libro es sobre el indigenismo. Luego tiene otras cosas que tienen que ver con la analítica. Hay un libro para los epistemólogos muy importante, a lo mejor en biología lo conocen, que es creer, saber y conocer. Por supuesto, sí. Que hace todo un análisis de esos términos. El que sacara siglo XXI, ¿no? Y que también ha escrito sobre Husserl, ¿no? Pero luego vuelve a esta cuestión de lo que implica el problema de la ideología. O sea, él reflexiona mucho sobre estos planteamientos ideológicos y participa cuando esta sublevación en Chiapas, ¿no? De esta organización que se formó para el diálogo, se conocía como la CONAI, y él es de las gentes, de los intelectuales que dialoga con los indígenas. Ahí tenemos un ejemplo de una filosofía que pasa de la teoría a la práctica, ¿no? Y al compromiso. Sin renunciar a la parte teórica, ¿no? Claro, así o sea, sería muy absurdo pensar que el filósofo solamente es aquel que está buscando cambiar una sociedad a través de la fuerza, de las armas, ¿no? Así es. Ni siquiera el propio Marcos, que se especula mucho, pero que de acuerdo a lo que se ha investigado, él también estudió filosofía. En la UNAM, ¿no? En la UNAM, y que cuando surgió toda esta leyenda, ¿no? Que ahora ya
Marcos murió, que ahora es otro personaje, se perdió la tesis que él escribió en la UNAM, ¿no? Que Así seguramente por cuestiones de seguridad va a desaparecer. Sí. ¿no? Sí, finalmente. Entonces allí siempre ha habido una relación, ¿no? Filosofía-sociedad. Pero lo que no hay que perder de vista, y yo creo que eso es importante, es este compromiso de la filosofía con el saber, ¿no? Si llámese clásica, alemana, lo que tú quieras, mexicana. Los filósofos mexicanos actualmente, si bien se preocupan de las cuestiones políticas, pero lo hacen desde lo que saben hacer, Claro. que es reflexionar, que es investigar, Así que es es. pensar, ¿no? Si, en el momento en que alguien se diga filósofo y no tiene ese compromiso con el saber, es que no lo es. Así Será es. sociólogo, será lo que fuera, pero menos filósofo. Luchador social, ¿no? Sí, entonces podemos concluir hasta aquí que el filósofo es un teórico, pero que no pierde Claro. tampoco el compromiso La social, perspectiva, ¿no? la perspectiva social, y pero nunca deja de lado, claro. nunca deja de lado el saber El trabajo intelectual. y el análisis. Así Eso lo es. sabe hacer muy bien, sabe pensar, sabe analizar, sabe reflexionar. Perfecto. Profesor, Eso lo caracteriza. vamos a regresar en el siguiente bloque a preguntarle acerca de su formación como docente, como filósofo, como pensador, para posteriormente platicar un poco acerca de la filosofía actual en México, tanto en la práctica como en los alcances que pueda llegar a tener. Lo haremos en el siguiente bloque.